Sí, es la Adrián. provincia patagónica, Alejandro, que va a estar votando para gobernador y otros cargos el 7 de abril. Pero lo que no se sabe todavía es si su actual gobernador, estamos hablando de Beretilnec, Alberto Beretilnec, va a poder presentarse como candidato por una reelección. Ajá. Recordamos que su primer mandato fue a principios, en enero del 2012, por la muerte del ex gobernador Carlos Soria, y estaba como vice y ahí fue gobernador de la provincia y después fue reelegido en el 2015. Claro, o sea que ya tendría 2 mandatos máximo posible en el caso de él, ¿no? Así es. El Tribunal Electoral de Río Negro denegó la posibilidad de que Beretilnec se presente como candidato, pero lo que sucedió, esto fue por impugnaciones del Frente para la Victoria y de Cambiemos en la provincia de Río Negro. Hay que decirlo, de Cambiemos, junto con el Frente para la Victoria, impugnaron la posibilidad de que Beretilnec se presente como candidato, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro invalidó el dictamen, en este caso del Tribunal Electoral de la provincia, bien. diciendo, argumentando que se excedió en sus funciones. Por lo cual, Martín Soria, que es el principal opositor a Beretilnec, que estamos hablando de un candidato por el Frente para la Victoria, de Unidad Ciudadana, del peronismo, que es hijo del gobernador que falleció allá por 2011, fin del 2011, principios del 2012. Hermano de la diputada Soria. Hermano de la diputada María Emilia Soria. Claro. Apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se va a expedir el 22 de marzo acerca de si Beretilnec puede presentarse como candidato o no. Y un detalle de esta información, que es lo concreto de hoy, de estos días, es precisamente que se declaró la Corte Suprema competente en el recurso contra la reelección de Beretilnec. Y aceptó el recurso. Sí, adivina quién es el único miembro de la Corte Suprema que votó de manera negativa esto. Que la Corte Suprema se declare... No. Estamos hablando del presidente de la Corte, de Carlos Rosenkrantz. Fue el único. O casualidad. Bueno, entonces... Mientras hubo 4 firmas del resto de los miembros a favor de la competencia de la Corte Suprema para decidir sobre este caso, el actual presidente de la Corte, promovido en su momento por el gobierno nacional, firmó la negativa. De hecho, trató de presionar a sus colegas para que denegaran este recurso, por lo cual se sabe de ahí de una discusión, de unas internas entre los propios miembros de la Corte, por la presión que trató de imponer Rosenkrantz, y esa vía también la asociación entre Rosenkrantz con el presidente Macri, por más que intenten blanquearlo, y entre Macri y Beretilnec, que se juntaron a principios de año en Casa Rosada, y hay una buena relación, digamos, sintonía, por más que no es el candidato natural de Cambiemos, pero en línea con lo que viene sucediendo en las diferentes provincias, o por lo menos lo que fue en Neuquén, que Horacio Pechi Quiroga, el candidato del radicalismo, y por ende el candidato del Frente Cambiemos, le soltaron el brazo porque no llegaba en las encuestas con los números, y Macri, ante una victoria del PJ, de Unidad Ciudadana, le hizo un guiño a Omar Gutiérrez, el actual gobernador del Movimiento Popular Neuquino, que volvió a ganar como viene ganando hace más de 50 años. Bueno, en la misma sintonía, viene ganando más de 50 años el Movimiento Popular Neuquino, no Omar Gutiérrez, porque ya tendría muchísimos años. Bien, o sea que por lo que decís le conviene al gobierno nacional que Beretilnec se presente a una reelección,
porque no tiene peso el candidato de Cambiemos. En Río Negro no mueve el amperímetro. Bien. De hecho, Cambiemos con el Frente para la Victoria en conjunto presentaron las impugnaciones para que no se presente Beretilnec. Claro. Ahí lo que podemos hacer una lectura es que si la Corte Suprema rechazaba tratar este tema, inmediatamente el actual gobernador era candidato, porque en la provincia estaba habilitado. Sí, porque lo habían inhabilitado el Tribunal Electoral de Río Negro, luego el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro invalidó el dictamen del Tribunal Electoral. ¿Qué significa que invalidó? Es que lo habilitó a Beretilnec, porque, según argumentaron, el Tribunal Electoral se excedió en sus funciones. Se apeló a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que se va a expedir el próximo viernes 22 de marzo por la situación de Beretilnec y por la situación de Casas, de Sergio Casas, que es en una situación particular, similar, tiene sus diferencias, después vamos a estar analizando en otro momento. Casas que iría por una reelección en La Rioja. En La Rioja. Sí. Bueno, esto también fue conflictivo a principios de año todo eso. Esto se va a dar a conocer el 22 de marzo. Lo cierto que por ahora lo más fuerte es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se inclinaría porque no sean candidatos en base a la permanencia en el poder y en base a la autonomía provincial que tienen la constitución de cada provincia. Y vamos a leer específicamente el artículo 175 de la Constitución de la provincia de Río Negro, que dice así taxativamente: el gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo periodo y por una sola vez. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con un periodo de intervalo. Claro, lo que pasa es que ahí el argumento de Beretilnec es, sí, yo era vice en ese periodo, pero después pasé a ser presidente porque murió el gobernador, porque murió el gobernador, pero no fui elegido como gobernador. Es esa discusión fina que en realidad parece zanjada, ¿no? Pues decir, bueno, si sos vicegobernador y por constitución tuviste que ocupar el cargo de gobernador, estás dentro del mismo voto, del mismo periodo. No hay demasiado, parece que el argumento no es tan sólido, pero bueno, que lo defina la Corte Suprema. Y lo importante que estás diciendo, Adrián, esto que Rosenkrantz se había negado a tomar el caso, porque bueno, sabemos que estaba más cerca del gobierno, ¿no? Le convenía que se quede con la determinación de la provincia para que lo acepte. Así es, porque es quien puede pelearle, quien puede estar a la par del principal candidato opositor, que es Martín Soria, el hijo del ex gobernador. Lo cierto es que por ahora la Corte Suprema se abocaría a lo que sucedió en Santiago del Estero allá por el 2013, cuando Gerardo Zamora quiso también ir por una reelección, intentó encarar un tercer mandato, pero se lo denegaron. Después vamos a estar ampliando, ¿no? Porque qué implica lo de Santiago del Estero, qué sucede también bien en La Rioja, qué pasará en caso de que la Corte Suprema invalide ambas candidaturas, qué pasa con sus listas, quiénes irán, teniendo en cuenta que ya los tiempos corren. El 7 de abril va a ser en Río Negro la elección y el 12 de mayo en La Rioja. Claro, nada. Y no tienen mucho tiempo. De hecho, por el lado de Beretilnec sería un baldazo de agua fría, porque ya se abocó, se la jugó a un 100%, ¿viste? Cuando pones todas las fichas en la ruleta a que pueda ser candidato por una reelección, no tienen plan B y no le dan los plazos. Por lo cual sería una especie de victoria para Martín Soria. Bien, bueno, ahí te informó Adrián González con